Todos sabemos que una descarga eléctrica puede llegar a ser mortal, pero generalmente el mecanismo del riesgo es un misterio para la mayoría. Los accidentes eléctricos suelen ser poco frecuentes, pero muy graves. Es habitual reservar el término electrocución para los accidentes que entrañan la muerte inmediata de la víctima. Las electrocuciones se definen como el paso de la corriente a través del cuerpo y en ellas la quemadura es fundamentalmente en el interior del organismo y forma un grupo dentro del conjunto de accidentes por electricidad comúnmente denominados electrotraumatismos. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el organismo, provoca una serie de reacciones fisiopatológicas que se deben principalmente a la modalidad del contacto. Podemos resumir diciendo que los efectos de la electricidad sobre el organismo son la consecuencia de la combinación de dos factores. Uno, la transformación de energía eléctrica en energía térmica y dos, las alteraciones físico-químicas originadas por el paso de la corriente. Intensidad y voltajes de corrientes peligrosas. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar desde lesiones físicas secundarias, como lo son golpes, caídas, entre otros, hasta la muerte por fibrilación ventricular. Por lo que partiendo de lo anterior, las consecuencias de un accidente eléctrico van a depender de diferentes factores de gravedad, los cuales serán explicados a continuación. El primero de ellos es el tipo de corriente, el cual se subdivide en corriente continua y en corriente alterna. La corriente continua es conocida también como corriente directa y se caracteriza por mantener la carga de voltaje constante de forma que puede ser negativa o positiva. Esta puede llegar a producir una contracción de tipo convulsivo e incluso llegar a apartar a la víctima. Algunos de los ejemplos de este tipo de corriente son las baterías, los dínamos y como fenómenos naturales, los rayos. La corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, es capaz de cambiar la polaridad de su voltaje, permitiendo que a través de un transformador se pueda ajustar su intensidad dependiendo del uso que vaya a darse. Por ejemplo, elevar la tensión para transportarla en largas distancias a través de líneas de alta tensión o reducir esa intensidad para hacerla llegar hasta los hogares, empresas, comercios, etc. El siguiente factor de riesgo es la intensidad. Y la intensidad de corriente que circula por un conductor es la cantidad de carga que atraviesa cierta sección de dicho conductor por unidad de tiempo. El organismo humano puede actuar como un conductor, y el paso de la corriente a través de él puede producir desde un cosquilleo hasta cuestiones más graves como quemaduras. Esto dependerá del tiempo y la intensidad de corriente con la que una persona interaccione. Estos valores de corriente límite van a variar con la masa muscular. En la siguiente tabla podemos observar justamente la relación intensidad-tiempo. Por ejemplo, para el primer caso, basta con estar en contacto con una intensidad de 15 mA durante 2 minutos para que ésta genere o tenga repercusiones graves en nuestro organismo o incluso suscite la muerte. El siguiente gráfico ilustra de una mejor forma los efectos que produce una corriente alterna al organismo con una frecuencia comprendida entre 15 y 100 Hz. De acuerdo con la norma UNE 20572, se establecen los umbrales para diferentes intervalos de intensidad, así como de tiempo, dividiéndolo en 4 zonas. Para el caso de la zona 1, es referida a cuando habitualmente no hay alguna reacción por el contacto. La zona 2 puede llegar a haber algún daño, pero no tan riesgoso o peligroso. En el caso de la zona 3, no hay algún daño orgánico, pero con una duración superior a 2 segundos se pueden producir contracciones musculares, dificultando la respiración, paradas temporales del corazón, sin llegar a la fibrilación ventricular. Y por último, para el caso de la zona 4, el riesgo de un paro cardíaco es muy alto, así como una fibrilación ventricular, un paro respiratorio e incluso quemaduras graves. Vamos con el siguiente, que es la tensión, que prácticamente es responsable del calor desprendido por la corriente a su paso por el organismo. Según la tensión, la corriente eléctrica se clasifica en baja tensión, en la cual se ha estimado que la tensión de seguridad es 24 voltios en ambiente húmedo y 48 voltios en ambiente seco. Y por otro lado, la alta tensión, la cual es superior a los 1000 voltios. Estos pueden producir lesiones derivadas del efecto térmico. Otro de los factores que influyen es la impedancia del cuerpo humano, y básicamente la impedancia es definida como la oposición al paso de la corriente alterna.
Su importancia en el resultado del accidente depende de las siguientes circunstancias, como lo son el grado de humedad de la piel, de la superficie de contacto, de la presión de contacto, de la dureza del epidermis, entre otras. Es decir, las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los músculos, la sangre, etc., presentan para la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos resistivos y capacitivos. Durante el paso de la electricidad, la impedancia de nuestro cuerpo se comporta como una suma de 3 impedancias en serie, que son impedancia de la piel en la zona de entrada, impedancia interna del cuerpo y la impedancia de la piel en la zona de salida. Hasta tensiones de contacto de 50 volts en corriente alterna, la impedancia de la piel varía, incluso en un mismo individuo. Sin embargo, a partir de 50 volts, la impedancia de la piel decrece rápidamente, llegando a ser muy baja si la piel está perforada. La impedancia interna del cuerpo puede considerarse esencialmente como resistiva, con la particularidad de ser la resistencia de los brazos y las piernas mucho mayor que la del tronco. Por último, respecto a los factores, veremos el recorrido de la corriente a través del cuerpo. La gravedad del accidente depende del recorrido de la misma a través del cuerpo. Una trayectoria de mayor longitud tendrá en principio mayor resistencia y por tanto menor intensidad. Sin embargo, puede llegar a atravesar órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado, etc., provocando lesiones mucho más graves. Aquellos recorridos que atraviesan el tórax o la cabeza son los que ocasionan los mayores daños. A continuación se presenta el apartado de chispas peligrosas. Las chispas peligrosas constituyen una parte muy importante de estudio para el caso de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas pueden tener diferentes grados de medición de acuerdo al estudio de estos fenómenos que se producen debido a las cargas electrostáticas. Se deben considerar tanto procesos de los tipos de materiales y el control que se lleva para resguardar y almacenar dichos productos, como pueden ser líquidos, materiales aislantes y materiales metálicos, que en este caso serían conductores. Entrando en materia, por ejemplo, tenemos en primer lugar lo que constituyen las chispas peligrosas. Las chispas peligrosas pueden manifestarse mediante diferentes fenómenos. En este caso destaca la corriente eléctrica y las descargas. En primer lugar, la corriente eléctrica se tiene que establecer que puede existir en diferentes medios o espacios. Incluso es capaz de cargar materiales aislantes y también no importa que estén separados por un espacio o por proximidad en el aire. Las cargas pueden viajar a través de él y en este caso dejar un cuerpo inerte con dichas cargas, como es el caso del ser humano, que al estar en contacto con ciertas fuerzas electrostáticas es capaz de descargar esta energía al entrar en contacto con otra superficie. Por ejemplo, las causas de la generación de las chispas se atribuyen principalmente a la formación de condensadores eléctricos, los cuales se manifiestan sobre todo cuando se libera energía en forma de descarga disruptiva o chispas. Esta liberación regularmente suele ser brusca y puede visualizarse mediante un destello de luz. Por otro lado, tenemos la definición de lo que constituye un cortocircuito. Un cortocircuito lo entendemos como un evento que ocurre cuando dos conductores de distinta fase o polaridad hacen contacto físico entre sí. Dicho contacto provoca que la resistencia baje a cero y se produzca un aumento brusco de la intensidad de la corriente eléctrica. Esto viene establecido por la ley de Ohm. En este caso se anexan algunas imágenes de lo que sería como representando la descarga eléctrica y cómo opera el cortocircuito. Es muy importante considerar factores como el aumento de energía en forma de calor puede conllevar a manifestaciones de mayor riesgo, como pueden ser algunos incendios o llamas. Posteriormente tenemos diferentes parámetros de medición. Los parámetros de medición nos permiten cuantificar y estudiar el daño que se tiene o el grado de la lesión producida a partir de estas chispas o descargas eléctricas. En este caso destacamos la presencia de diferentes grupos o sustancias. Digamos que la asignación de tanto de la letra como del valor irá en función del daño o la magnitud que éste tenga. Por ejemplo, se consideran parámetros como la energía mínima de inflamación, en este caso para materiales o sustancias inflamables, y la energía de activación como una constante termodinámica para cuantificar, la intensidad de dicho fenómeno. Por ejemplo, tenemos en primer lugar al grisú. El grisú es un gas muy similar al gas metano que se encuentra en
minas de carbón. Este suele tener una energía de liberación menor a 280 microjoules, por lo tanto no representaría un daño significativo como material de descarga. Sin embargo, recordemos que dichos parámetros están fuertemente asociados a condiciones de producción como puede ser la toxicidad o bien la generación de algún incendio o explosión debido a la volatilidad de estos materiales, considerando que en una industria o un sector de trabajo se tienen, digamos, diferentes tipos de materiales y muchos de ellos pueden ser o muy volátiles o incluso explosivos. Posteriormente tenemos como segundos parámetros los polvos. Los polvos, estos suelen dividirse en polvos combustibles, polvos conductores y polvos no conductores. En el primer caso, los polvos combustibles como el almidón de maíz, pese a que se encuentre en menores cantidades, puede ser productor de una liberación de energía bastante alta, lo cual puede repercutir en una interacción fuerte con las cargas eléctricas. Posteriormente tenemos, por ejemplo, el caso del propileno, el cual en una concentración de 30 microgramos puede también considerar una fuerte liberación de energía si no se maneja bajo el resguardo correspondiente. Y en este caso, los últimos grupos, que serían los polvos conductores, serán los que mayor daño pueden causar, teniendo una liberación de energía de hasta 50.000 microjoules. En este grupo en especial se tiene que prestar cierta regulación y atención en su manejo y almacenamiento, tanto con la propuesta de contenedores adecuados que sean capaces de minimizar las condiciones de riesgo para estos materiales. La cantidad de energía liberada puede estar en forma de radiación, ionización y calor. Esta última es principalmente la que causa los principales daños y da pie a la formación de cortocircuitos. Posteriormente tenemos las causas de accidentes comunes a la hora de estar trabajando con instalaciones o circuitos eléctricos. Por ejemplo, la energía puede manifestarse de diferentes maneras, puede ser desde energía mecánica, energía química. En este caso, una forma de manifestación de energía puede ser a través de los cambios de temperatura, en este caso sería mediante el calor. El calor es un precursor precisamente de la combustión, ya que bajo las condiciones ideales de vapores y aire puede producir condiciones para la combustión de materiales y dar pie o lugar a un corto o una descarga, que en el peor de los casos puede culminar en un incendio o en daños mayores hacia los empleados o la persona que se encuentre laborando. Esto se encuentra directamente relacionado con la acumulación de cargas electrostáticas. Un ejemplo convencional que se propone es que un empleado que se encuentra laborando cerca de una cinta transportadora, la cual estuvo previamente cargada y se encuentra en operación durante todo el día, pese a que no exista un contacto directo con ella, las cargas pueden transmitirse debido a la proximidad que se tiene mediante el campo eléctrico e incidir el cuerpo del empleado, quedando parcialmente cargado. Estas cargas parciales que se encuentran sobre la persona al querer entrar en contacto con otra superficie y hacer lo que se conoce tierra, las cargas se disiparán y se manifestarán en formas de chispas violentas, las cuales generarán severas lesiones. Una propuesta o método para minimizar estos daños es siempre portar el equipo de seguridad, como pueden ser tanto guantes aislantes, lentes de seguridad, cascos, entre otros equipos de mediciones. Un método que ha resultado efectivo sobre todo son los tapetes anticargas que ayudan a disipar estas cargas electrostáticas. Dichos tapetes permiten mantener limpias ciertas zonas de trabajo y el empleado, tanto antes de entrar como antes de salir de ciertas zonas en las cuales se manejan voltajes muy altos, deberá pasar por estos filtros para minimizar el contacto y los riesgos a los cuales se expone. Por último, por ejemplo, encontramos que las descargas pueden manifestarse en forma de chispas, que que es el ejemplo ilustrativo y convencional que todos hemos observado, ya sea mediante la formación de algún arco eléctrico o el rompimiento de este.
Principalmente ocurre en dos materiales que se encuentran aislados. En este caso pueden ser bidones de metales, tuberías de metal, las mismas personas, algunos líquidos conductores, incluso almacenados en sus contenedores de plástico, y polos que tengan baja resistividad a la corriente eléctrica o un alto grado de conductividad. Las descargas eléctricas pueden ser controladas mediante la atención a dos principales procesos. En este caso, la manera más eficaz y adecuada para atender la presencia y control de dichas cargas eléctricas es mediante la atención de los procesos de fricción continua de los materiales aislantes. Es necesario que dichos materiales, pese a que tengan esas características de ser aislantes y aún más los conductores, deben estar en constantes zonas de descarga para que estos no acumulen dichas cargas electrostáticas que pongan en riesgo a los empleados o a los operadores de esa zona de trabajo. Otro factor muy importante son los procesos de evaporación o pulverización. Estos procesos de evaporación o pulverización deben llevarse a cabo en ciertas zonas específicas, de modo que los residuos almacenados que se tengan en esa zona puedan ser canalizados correctamente y almacenados en los espacios pertinentes. Un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, las campanas de extracción que ayuden a la remoción de gases. Para este caso de las cargas eléctricas, principalmente se recomienda el almacenamiento adecuado de líquidos, por ejemplo, y sustancias inflamables. Ahora vamos a hablar de los riesgos debidos a la electricidad estática. Recordemos que riesgo se define como la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra un daño. Por regla general, los riesgos eléctricos pueden ser divididos en dos grupos principales, primarios y secundarios. Los riesgos primarios conducen a lesiones que son causadas directamente por la corriente eléctrica. Los riesgos más comunes de este tipo son el paso de corriente a través del cuerpo. Este flujo de corriente puede dañar órganos internos y su capacidad de funcionamiento. Sobre todo la actividad del corazón y la respiración son particularmente afectadas por el flujo de corriente. El grado del daño está determinado por una serie de factores, tales como la intensidad de la corriente, frecuencia de la red, recorrido de la corriente, condiciones ambientales como por ejemplo la humedad y la temperatura y duración del contacto. Otro riesgo que se puede dar es el contacto con materias calientes y dañinas, que aparecen en un arco eléctrico. El arco eléctrico va acompañado de altas temperaturas, de fuertes ondas de luz, presión y ondas sonoras, a su vez de vapores metálicos y, dado el caso, de astillas de medios de producción dañados. El rayo deslumbrante de un arco eléctrico puede ocasionar daños oculares temporales o permanentes. La radiación térmica que acompaña el arco eléctrico puede provocar lesiones a la persona e incluso la muerte. También la aspiración del aire caliente y de los vapores metálicos puede causar graves quemaduras en los pulmones y la faringe. Recordemos que el arco eléctrico surge en la mayoría de los casos por cortocircuito o por error de manejo, y su dimensión del daño depende de la duración, de la fuerza del arco eléctrico, de la distancia a la persona, de la presencia de una pantalla protectora y de la existencia del equipo de protección personal. Otro efecto que se puede dar es el de un fuerte campo magnético. Los efectos de los campos magnéticos son por lo general cumulativos y las consecuencias dañinas se manifiestan con retardo. Ahora vamos a hablar del otro grupo de riesgos eléctricos, que son los secundarios. La corriente eléctrica puede originar otros riesgos que pueden clasificarse en dos grupos: riesgos de incendio o fuentes con otros efectos secundarios. Tres elementos son necesarios para que se pueda producir un incendio o una explosión: material de ignición, transportador de oxígeno, fuente de ignición. La corriente eléctrica calienta todas las piezas del circuito por donde fluye, sobre todo los puntos de conexión en conductores eléctricos se calientan bastante. Los tomacorrientes y los enchufes representan en la vida cotidiana el mayor peligro, principalmente cuando hay sobrecarga. Las sobrecargas pueden provocar el recalentamiento de toda la instalación, y para impedirlo se debe emplear un protector contra sobrecargas suficientemente dimensionado.
Otras fuentes con efectos secundarios es un flujo de corriente por el cuerpo humano o una descarga electrostática, que pueden originar movimientos incontrolados o reacciones de los músculos que a la vez pueden provocar tropiezos, resbalones o caídas. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones provocadas por accidentes eléctricos. Se conoce que el principal órgano afectado por una lesión por electricidad es la piel, ya que es en la piel donde pueden darse diferentes tipos de quemaduras, dependiendo si la lesión se debe a una llama por ignición de las ropas, a los efectos térmicos del arco voltaico o a los efectos electrotérmicos del paso de la corriente por el cuerpo. La primera lesión provocada por un accidente eléctrico son las marcas de corriente. Estas se producen cuando existe un paso de corriente a través de un cuerpo. Las lesiones de entrada y salida pueden presentar una zona central isquémica rodeada por una zona necrobiótica que puede prolongarse en profundidad y en extensión hasta unos 30 centímetros de la lesión dérmica original. Las lesiones producidas por el arco voltaico no se diferencian mucho a una quemadura térmica, por lo que se hace una investigación para conocer la posible existencia de lesiones asociadas. Las lesiones térmicas, al igual que las lesiones por arco voltaico, se pueden clasificar por profundidad en primer, segundo y tercer grado, y por la extensión según el porcentaje de piel a la que afecte. Se afecta al riñón y son raros los mecanismos que pueden ocasionar el daño renal tras una lesión por electricidad. Estos son la lesión directa por la corriente, el descenso en el filtrado renal y la destrucción muscular del mismo. Pueden existir afectaciones en el sistema cardiopulmonar, esto ocasionando una parálisis tetánica de los músculos respiratorios y del diafragma. Así pues, también pueden producirse arritmias, pleuritis, neumoritis, fracturas costales e infarto al miocardio. En el sistema gastrointestinal principalmente se genera pancreatitis, colecistitis y úlcera gastroduodenal. A nivel neurológico, el sistema nervioso central es el más afectado, ya que se afecta inmediatamente y puede manifestarse por pérdida de conciencia, parálisis motoras y parálisis respiratoria, esta última debida a la acción de la corriente sobre el centro respiratorio a nivel vulvar. Como consecuencia de las lesiones eléctricas también tenemos las alteraciones sensoriales, siendo la más frecuente la catarata, ya que es presentada por el 30% de los accidentados que presentaron contacto por encima de la cintura escapular. Finalmente tenemos las lesiones vasculares, en donde se presenta un alto riesgo de hemorragias episódicas después de un accidente eléctrico. Las reglas fundamentales de seguridad durante el uso de instalaciones y herramientas eléctricas pueden ser clasificadas en tres grupos principales. Dentro de ellos, las instalaciones y herramientas eléctricas tienen que estar diseñadas y producidas de tal forma que puedan ser utilizadas en forma segura. Durante el uso de instalaciones y herramientas eléctricas se debe tener en cuenta la seguridad. El estado seguro debe ser garantizado mediante controles periódicos según las disposiciones legales. Para poder utilizar en forma segura las instalaciones y herramientas eléctricas, estas deben de recibir mantenimiento. La extensión y frecuencia del control dependen del potencial de riesgo y de la evaluación de riesgos, de los peligros relacionados con el entorno de trabajo de cada uno de los medios de producción. Por ejemplo, aquellos medios de trabajo que se emplean en un entorno en el que factores externos no puedan causar daños o perjuicios no necesitan ser controlados. Si un control fuese considerado como necesario por los resultados de la evaluación de riesgos, entonces deben ser llevados a cabo por personas capacitadas. Las razones por las que se deben realizar controles son: por causa de inspecciones antes de la utilización, si esto es exigido de acuerdo a las instrucciones del manejo del fabricante, después de realizar reparaciones, si el equipo no ha sido usado por largo tiempo, si con el equipo ya han ocurrido accidentes o casi accidentes, como cuando el medio de producción es empleado en un entorno peligroso. Por ejemplo, hay peligros de daños mecánicos o fuerte desgaste, hay peligro por malas condiciones de tiempo, temperaturas, presiones extremas, presencia de humedad, polvo o se emplea una atmósfera potencialmente explosiva. Con el objetivo de prevenir accidentes, es bueno considerar algunos otros puntos para tener una instalación eléctrica eficiente. Toda instalación eléctrica debe cumplir con lo especificado en la norma oficial mexicana NOM 001 CD 2012 de instalaciones eléctricas utilización.
El objetivo de la norma es establecer lineamientos técnicos para que las instalaciones eléctricas ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para personas y propiedades. Otra es definir todas las necesidades del proyecto, como por ejemplo iluminación, contactos, fuerza, etc. Lo anterior implica en tener en cuenta ampliaciones futuras. De igual manera, se debe vigilar que todos los materiales, equipos y accesorios sean aprobados para su uso. Una mala práctica para ahorrar dinero consiste en comprar materiales de dudosa calidad y sin certificación. Como dato adicional, en México 6 de cada 10 productos eléctricos no están regulados. Retomando las normas oficiales mexicanas, la NOM 001 CD 2012 nos dice que de forma general debemos considerar la puesta a tierra de accesorios, gabinetes, canalizaciones y carcasas. Este es un sistema de protección al usuario respecto de los aparatos conectados a la red eléctrica y también un sistema de protección contra las sobretensiones o la acumulación de carga electrostática. Consiste de una pieza metálica con poca resistencia que está enterrada en el suelo, en tierra real y que cumple la función de derivar la tensión a través de ella. De igual manera, se deben realizar cálculos de tensiones, de paso y de contacto. Se deben de tener receptáculos de tipo polarizado, las fases, neutro y puesta a tierra. Lo anterior implica orden y cuidado en cuanto a la polaridad se refiere. En las zonas húmedas, baños, tarjas, fregaderos, cuartos de lavado, etc., deben contar con sistemas de protección contra falla a tierra. La persona que se dedique a operar o mantener la instalación eléctrica debe tener amplios conocimientos para intervenir en un proyecto, construcción, operación o mantenimiento. Dichas habilidades han de ser comprobadas en términos de la legislación vigente y por medio de una evaluación certificada. Cualquier lugar donde exista equipo eléctrico debe estar señalizado y marcado. Lo anterior implica que se especifique claramente la tensión eléctrica y con ello el nivel de riesgo asociado. En el caso de la operación y mantenimiento, todo cambio o modificación en una instalación eléctrica debe estar documentado antes y después de realizarse. Previo al cambio, hay que analizar cargas para verificar que protecciones eléctricas y conductores sean adecuados aún con esa modificación. Se debe verificar la ausencia de cables sin canalización, evitar circuitos que cierren a través del conductor de puesta a tierra, actualizar información de carga, intensidad de corriente y nuevos elementos de la instalación en planos, memoria, diagrama unifilar y tableros. En caso de realizar un servicio de mantenimiento o un paro no programado, es importante señalizar y bloquear los medios de desconexión para evitar accidentes. Es imprescindible verificar la ausencia de potencial, sobre todo en sistemas en media tensión. Los equipos de medición usados para la operación y mantenimiento deben incluir medidas efectivas de seguridad contra elevadas corrientes de cortocircuito o un arco eléctrico. Una instalación eléctrica requiere en forma periódica un diagnóstico a fondo para sondear y anticipar problemas. Esto puede ser mediante una auditoría energética, que es un análisis de parámetros eléctricos, como puede ser tensión, corriente, potencia, etc. O un informe de la instalación eléctrica, que incluye documentar las especificaciones técnicas de la instalación eléctrica, tensión, la carga instalada, carga contratada, el área útil, entre otros. Identificar las condiciones de peligro tales como daño, defecto, deterioro, los tableros, dispositivos de protección, alimentadores, circuitos derivados, sistema de alumbrado, circuitos de motores, tuberías y soportes. Durante el manejo, empleo de equipos y máquinas, así como de medios de producción portátiles eléctricos, los trabajadores deben de seguir algunas reglas, las cuales son: comenzar con el trabajo solo cuando se disponen de los conocimientos necesarios sobre las instrucciones del manejo. Controlar el estado seguro de las máquinas, que son las herramientas, antes de su utilización. Conectar y desconectar las máquinas y herramientas eléctricas mediante los interruptores. Sacar el enchufe del tomacorriente cuando ocurra un corte de corriente para evitar una nueva conexión incontrolada del medio de producción eléctrico. Solo realizar tareas manuales pesadas en las cercanías de líneas áreas cuando se respete la distancia de seguridad. Lo mismo es válido para trabajos en andamios, escaleras, plataformas, elevadoras, entre otros. Cuando se realizan trabajos de excavación en la cercanía de cables subterráneos, estos deben estar exactamente localizados. En la cercanía de cables subterráneos nunca se debe realizar trabajos de excavación con máquinas. Cuando se supone que hay una falla o
cuando aparece una falla en el medio de producción eléctrico, se debe desconectar inmediatamente la alimentación de corriente o sacar el enchufe. Cuando hay desplazamientos del lugar, desconectar siempre las máquinas de la red de corriente. Se debe desconectar la corriente cuando se cambian bombillas. Evitar todo tipo de reparación provisoria de cables y conexiones defectuosos. Personas inexpertas no deben realizar reparaciones de medios de producción eléctricos. Para el aislamiento solo se deben emplear los materiales adecuados. Los medios de producción eléctricos portátiles solo se pueden emplear en ambiente húmedo, como por ejemplo con aguas o pies húmedos en áreas donde salpica o gotea agua, si ellos están diseñados especialmente para tales condiciones ambientales, lo que viene siendo los grados de protección IP. En caso de lluvia, nieve o tormenta, se deben suspender los trabajos al aire libre y desconectar los medios de producción eléctricos portátiles del tomacorriente. ¿Cuál debe ser el comportamiento en caso de accidentes eléctricos? Lo primero debe ser desconectar la corriente. En caso de que no sea posible realizarse con la rapidez requerida porque el accidentado bloquea el camino hacia el interruptor o fusible, deberá intentarse llegar a él con un objeto aislante. Se debe alejar a los accidentados de la zona de peligro. En caso de no haber podido desconectar la corriente, se deberá proceder con especial precaución para que no quedar amenazado ni otras personas ni uno mismo. El que pretenda ayudar deberá aislarse respecto a tierra. Esto se puede lograr con mantas o prendas de vestir de algodón y solo así podrá acercarse al accidentado. Normalmente, en los accidentes eléctricos se producen con frecuencia arcos voltaicos, que provocan incendios. Estos deberán apagarse con mantas u objetos similares. Solo podrá emplearse agua cuando se hayan desconectado de la corriente. Las quemaduras del afectado podrían enfriarse con agua, pero en ningún caso con pomadas o algún tipo de polvo. Antes de pasar a otras medidas, se debe llamar a un médico o a una ambulancia, donde se van a determinar lesiones, ya que hay que determinar si además de las posibles lesiones externas, como pueden ser quemaduras o heridas, existen problemas internos, como podría ser un paro cardíaco o un respiratorio. Se debe proteger al accidentado del frío, la humedad o el calor excesivo.